Hola, Gustavo. Ahora sí, ¿cómo le va? Qué grande, ¿cómo andamos? Gustavo Rossi. Te hicimos toda una presentación en el bloque pasado, pero nos acaban de decir de que no se escuchó. No sabés la presentación que te hice, Gustavo. Leo, me imagino que sí, tantos años que nos conocemos, creo que debe haber sido de lo mejor. Obvio, me la perdí. como me la corresponde, perdí. pero bueno, voy a repetir algunas cosas haciéndote de presentación, lo que conté básicamente. Estamos junto con Gustavo Rossi, secretario general de Huecara del Interior. Te cuento más o menos las cosas para que ya después hables vos. Conté que sos un secretario general con una mirada distinta del común y que no la tenés ahora, que se está discutiendo la reglamentación de la ley, sino que venís hace años, digamos, de los secretarios generales, colegas tuyos, disputaban absolutamente todo, que tenés una visión distinta, la venís planteando en distintos foros. Y aparte que sos de la cole, que también ahí me gustó. Que ahí porque que antes también había usado otro término es que importante, no me que es que también es una rareza. Así que bueno, Gustavo, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo estás vos, che? Bien, muchas gracias por la presentación. La verdad que lindo estar saliendo en Mendoza, la tierra de buen vino. Que para los cordobeses es importante eso. Porque ustedes tienen Fernet. Ustedes tienen el Fernet, claro. Bueno, pero se arma una fiesta, arrancamos con el vino y terminamos con el Fernet. Claro. Gustavo, pregunta que hacemos siempre previa a todos los invitados que tienen una relevancia nacional, como sos vos. ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cuándo te diste cuenta que lo tuyo era el sindicalismo? ¿Cómo fue que llegaste al sindicato? O sea, ¿cómo te convertiste en un referente de tu sector y ser secretario general? Bueno, yo no venía del sindicalismo. Tengo que ser cruel en contar entonces mi historia. Yo era cadete de la Escuela de Aviación en el año 84-85 y me echaron por judío. Entonces paso a la Facultad de Derecho. Sí. La Facultad de Derecho comencé a estudiar, después me sirvió en su momento para organizar el gremio. Entré a una empresa constructora y Delta, una empresa importante con empresarios que en ese momento estaban vinculados a Caballo, estamos hablando de los años 90. Y bueno, el dueño de la empresa, yo en ese momento tenía 19 años, 18, 19, y pedíamos aumento de sueldo. Entonces el dueño de la empresa dice, bueno, mire muchachos, ¿ustedes quién nos representan? En ese momento estábamos dentro de la órbita de comercio, no había un sindicato específico que nucleara a los administrativos, técnicos y capataces de la construcción. Entonces el dueño de la empresa dice, bueno, a ver, si no les gusta el gremio que tienen, ármese uno. Y bueno, yo dije, dale. Y lo armamos en ese momento en la Facultad de Derecho, ninguno veníamos del mundo sindical. Es más, militábamos en lo que era entonces UPAU, que era la Centro de Derecho Universitaria. Estaba Franja Morada, estaba la JUP, la Juventud Universitaria Peronista, y estábamos nosotros. A partir de ahí, bueno, comenzó a tomar el vuelo el sindicato, gente que no veníamos del sindicalismo y de una política universitaria, pero bueno, comprendimos en un compromiso colectivo y que muchos de mis compañeros, cuando egresaron, se recibieron, estaban del otro lado del mostrador, pero yo entendí de que la militancia era tan valedera, la militancia empresaria como la militancia social, y decidimos, bueno, ponerle un rumbo, pero de coherencia dentro de una estructura sindical. Obviamente veníamos con otros valores, hoy por hoy lo estamos, y ya por los 90 nosotros veíamos que el sindicalismo se había puesto viejo y obsoleto, porque ya la mentalidad y la metodología de los años 70 era totalmente incongruente para un país que estaba necesitando absolutamente otra cosa de que después le pusimos nombre y apellido. Tuve la suerte, soy colega de ustedes, soy licenciado, me terminé recibiendo de licenciado en comunicación, me pasé al área de comunicación. Me faltaron alguna materia de derecho, pero fue más fuerte la parte de comunicación. Y me tocó ir a Israel allá por los años 2000, 2006 más específicamente, en donde no solo que el Estado de Israel el año 48 fue creado por la Histadrut, que es la Central Obrera Israelí, y David Ben Gurión fue el primer ministro, que era el secretario general justamente de los trabajadores. De allí traje la primera gran idea hacia Argentina, después del año 48, donde había justamente una guerra de independencia, en donde por hospital había más de 30 o 40 camilleros, porque era necesario, había un frente de combate. Cuando, gracias a Dios, la guerra termina y se logra la independencia, se afianza la independencia, pues bueno, había
30 a 35 camilleros en un hospital donde realmente no se necesitaba. Y quien gobernaba era Boda, era el laborismo. Entonces se tornaba incoherente decirle, bueno, los despedimos. Entonces ahí nace el término, allá por los años 50, de la reconversión laboral. Aquellos camilleros que levantaban a sus compatriotas del campo de batalla y que ya, gracias a Dios, la guerra había terminado, comenzaron a transformarse en técnicos lácteos, comenzaron a transformarse en técnicos agrícolas. De ahí mutó el kibutz por el moshab, que era un poco más chico, era otra formación. Entonces tomé justamente de Israel la reconversión laboral. En ese momento veía también que toda la tecnología llegaba a Argentina y que en algún momento, tarde o temprano, y más nosotros la representación que tenemos dentro del sindicato, de nuestro sindicato de los peajes, iba a llegar el momento donde la tecnificación nos iba a tener que suplantar. Entonces allí nosotros comenzamos a hablar con la empresa como sindicato de lo que era la reconversión laboral. Y ese fue el proceso de decir, a la tecnología, a la inteligencia artificial, no se le hace ni paro ni asamblea. O te sumás a la ola tecnificadora dándole una herramienta tecnológica a tus compañeros, o la historia y el movimiento de la inteligencia artificial te llevó puesto. Sí. Yo esto comentaba, que esto no, o sea, vos venís hace mucho tiempo con esto en distintos foros, incluso discutiéndolo. ¿Y cómo ves la realidad hoy, donde estamos en un proceso de reformas laborales? ¿Cómo ves el camino que estamos viviendo? Bueno, nosotros el tema del cese laboral, la pandemia, si algo pudo traer al sector de los trabajadores, fue tener que sentar con el sector empresario y entender de que estábamos en un mismo barco y había que ver cómo salvamos a la empresa y a los puestos de trabajo. Allí empezamos a tener diálogo más fluido con la Cámara Argentina de Construcción, con el sector de la SEDUC, que son los empresarios inmobiliarios desarrollistas que también están involucrados, y empezamos a trabajar los salarios en baja. Nosotros le dijimos, bueno, nos sumamos y nosotros somos quienes como sindicato vamos al Estado a pedir la otra diferencia que ustedes no pueden pagar, porque es lógico, aparte. A ver, es un embate, algo que nos pasó a todos, y pudimos conseguir por aquel entonces el 30% restante que lo pagaba el Estado y el 70% el sector empleador. Es decir, que nuestros compañeros pasaron el tema de la pandemia cobrando un 100% de sus salarios, pero no en algo nosotros como sindicato decir, bueno, es responsabilidad tuya. No, era responsabilidad de todos. A partir de ahí quedó una relación de respeto mutuo y terminamos conformando hace 2 años atrás, 3, el clúster de la construcción. Son las 7 cámaras empresarias donde están los metalúrgicos, donde están los mineros, donde está el hormigón elaborado, todos aquellos sectores empresarios que están dentro de la cadena de la construcción, más nosotros como sindicato, y empezamos a hablar del cese laboral. Dijimos, a ver, hace 2 años atrás nosotros ya hablábamos del cese laboral en Córdoba y en este sector empresario sindical. Sumamos a un economista, Gastón Utrera, que es un economista importante de la Bolsa de Comercio, quien le dio el vuelo y el andamiaje financiero a este proyecto de cese laboral. Y era tan claro como decir, nosotros queremos, decía el sector empresario, licuar el pasivo contingente, y nosotros como trabajadores teníamos ganas de sumar un derecho más, a lo que nosotros le pusimos indemnización por renuncia. Una entelequia jurídica, pero que de alguna forma era tal, ya que si el cese laboral se da por despido, por renuncia o por jubilación, ese fondo que estaba fuera de las arcas de la empresa podían ser cobrados por el trabajador. Es decir, que nos paramos en un verdadero ganar-ganar. Y como para el que nos escucha, Gustavo, que no está tan familiarizado con algunos temas o lo escucha, ¿cuál es el cambio de paradigma, digamos, cuál sería el cambio de paradigma, de cómo se generaría este fondo del que hablás y cómo era el sistema viejo y cuál es el paradigma que entra en contradicción? Para nosotros el nuevo paradigma es que el sindicalismo tiene que ser garante de la seguridad jurídica. Suena raro, pero sí, tiene que ser garante de la seguridad jurídica desde los convenios colectivos de trabajo. En la medida que nosotros incorporemos justamente este cese laboral, que es la sustitución no para mal del trabajador, sino para bien, porque estamos sumando derechos, la sustitución de la indemnización, pero una indemnización que no sale del patrimonio de la empresa, sino de un fondo por fuera de la empresa. Por eso hablamos de licuación de pasivos contingentes. Le está garantizando a todas las empresas pymes tener la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con las grandes empresas. Y para el trabajador cobrar una indemnización por renuncia o irse a otra empresa
y llevarse lo que le corresponde por años de servicio. Es decir, que es un cambio total de paradigma respecto de indemnizar, es un cambio de paradigma respecto de cómo reconvertirse. La inteligencia artificial nos está llegando y si no entendemos, como dice, con el cual firmamos un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, el rector John Boreto, él habla de grajeas educativas. Ya nuestros compañeros tenemos que darle una capacitación ya no de 1 año, 2 años, sino ser muy específicos, muy puntuales en una capacitación que no lleve más de 5 o 6 meses para lo que necesita justamente el mercado laboral en ese momento. Creo que ese es el cambio de paradigma. El sindicalismo involucrarse, hacer justamente, y vuelvo a reiterar porque hacemos énfasis a esto, hacer un garante en la seguridad jurídica para que entren las inversiones al país, para que nuestros compañeros tengan continuidad laboral con dignidad y podamos discutir salarios porque hemos contribuido a la capacitación de ellos. Creo que ese es el nuevo sindicalismo, creo que eso es lo que se necesita. Y lo hablábamos por entonces, que vos también lo conocés, a Jorge Triaca, que fue un poco el que nos ayudó a poner en marcha lo que fue la reconversión laboral por aquel entonces. Sí, le mandamos un saludo a Jorge. Le mandé el flyer con que íbamos a estar charlando. Gustavo, y respecto a esto, me imagino que esto te debe generar repercusiones con respecto a tus colegas secretarios generales de otras provincias. ¿Cómo es? Claro. ¿Cómo es la convivencia con los otros secretarios generales de los otros sindicatos? Y la verdad que a veces con esto yo los corro por izquierda, porque le digo que nosotros somos un sindicato que estamos aumentando los derechos de los trabajadores, mientras ellos, o algunos, no todos, lo están cerrando como un club privado los sindicatos, donde cada vez representan a menos trabajadores. Nosotros estamos proponiendo crear nuevos derechos. ¿Qué convenio colectivo de trabajo hoy prevé que a un trabajador que renuncia a la empresa se lleve su indemnización? Ninguno. No, pero a su vez tenemos que estar coherentes con que no trasladarle ese costo al sector empresario, sino ver justamente el tema del cese. Sí. Y esto se podría trasladar a cualquier tipo de actividad. Es la idea, un fondo, ¿no?, de inversión, claro, que uno tenga destinado para eso. Pensaba que si vos te lo llevas, de repente decís, yo trabajo bien en la construcción y mañana me contratan para hacer lo que sea, sí, me llevo mi fondo. Es que es un poco, claro, es porque es lo que vos estabas contando, Gustavo, el ejemplo de Israel, claro, de que hacías con 30 camilleros cuando esa necesidad ya no está más, claro, y tienen que reconvertirse en otra actividad, ¿no? Así interpreté, Gustavo, lo que vos contabas. Sí, Leo, es perfecto. A ver, el centro de toda decisión política, económica, no es el déficit cero, sino es el hombre en sí, el trabajador en este caso en concreto. Creo que eso es donde hay que hacer un poco foco, el tratar de equilibrar y también entender, sobre todo desde el sindicalismo, que el empresario pyme, que es el 98% del empresariado argentino, son trabajadores. El empresario con mayúsculas, las multinacionales, son muy pocas en Argentina. Entonces, desde lo legal o de lo sindical no podemos asfixiarlos. Tenemos que sentarnos, verlo, no te diría como un par, porque ellos asumen el riesgo y la conducción de la empresa, pero sí verlo como un trabajador que se animó a arriesgar su capital y ponerlo y tomar a sus propios compañeros de trabajo. La pucha de muchísimas pymes metalúrgicas, que era el técnico o era el capataz y armó una metalúrgica y tomó a sus compañeros de trabajo. Creo que ese es el gran cambio de paradigma, sentarse y visualizar que el que tenemos enfrente no es un enemigo. Ya el combatiendo el capital quedó en el año 45, entonces tenemos que dejarlo de lado. A ver, y digo yo, un hombre muy próximo al peronismo, soy el presidente del Partido Laborista a nivel Argentina, reivindico muchísimo de los derechos sociales, pero en un equilibrio para el otro, para con el otro. Creo que ahí está, en el justo medio está el equilibrio como para que podamos salir como sociedad. Creo que es lo único, y dejar de ver como un enemigo al sector empresario. Yo tuve la posibilidad, porque tenía un empresariado muy fuerte en Córdoba, no lo voy a nombrar, no viene el caso, pero yo tuve la suerte de sentarme en la cámara y decirles, creo que ha llegado la hora de que ni combatiendo el capital y borrarse a su vez también la concepción que el sindicalismo se lo compra o se lo combate. Creo que la madurez dirigencial pasa por eso. Cada uno representar su espacio, pero ver cómo salimos adelante como sociedad y como sector. Si no, no hay posibilidad. Si no hay madurez política, sindical, dirigencial, y no hay posibilidad de salir como país. Sí, justo me adelantaste una pregunta que te iba a hacer, que tenía que ver con el partido, con el partido político que vos también encabezas, con el Partido Laborista. ¿En cuántas provincias estás presente con el partido?
Con personería jurídica en Córdoba, en formación en San Juan, en San Luis y en Santiago. Necesitamos 5 distritos con personería como para ser un partido nacional. Sí, es muy difícil, pero bueno, tampoco tenemos ganas de, prostituir el partido por el hecho de poder formarlo, sino realmente que los dirigentes que nos sentemos tengamos una concepción parecida para no terminar fracasando con un proyecto político. Que nos una realmente la idea y no la gana de ocupar un cargo. Sí. ¿Y cómo venís con la participación en las elecciones ahí en Córdoba con el partido? Bien, bueno, nosotros como laborismo fuimos parte de Juntos por el Cambio. Yo estuve en la lista de diputado nacional por Córdoba dentro del espacio de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, todos sabemos cuál fue el resultado de esa elección. Pudimos, yo creo que ese es el gran aporte. Pudimos sentar con Horacio y hacerle entender de la reconversión laboral y que tenía que ser parte de su propuesta. Ezequiel Jarvis, un gran dirigente, también lo tomó y fue parte de nuestra propuesta del laborismo, de lo que era la reconversión y el cese laboral dentro de la propuesta de Horacio. Y después participamos, yo concretamente fui candidato a viceintendente de Altagracia, una ciudad muy linda que es la provincia de Córdoba. La conozco, muy bonita. Fui candidato a viceintendente por la lista de Juntos por el Cambio, bueno, salimos segundo, pero bueno, son los... Estamos ahí, estamos cerca. La democracia, sí, por supuesto. ¿Y cómo haces para poder, convivir con estos dos, con estas dos grandes actividades? Uno, ser secretario general, y la otra, el presidente del partido, y tener que ir como con ambos intereses, tratando de ir, me imagino, maniobrando con ambas instituciones. Creo que nos unificamos en materia de ideas, nos unificamos en decir lo que hablábamos recién, de como el laborismo, ver de que si bien es el partido que representa a los trabajadores, pero ver que la clase media argentina en su totalidad son trabajadores, los profesionales, los trabajadores independientes, los empresarios pyme, a ampliar la brecha de qué es un trabajador. Y volvemos a eso, quiere decir que lejos de haber incompatibilidades, hay una compatibilidad total respecto del discurso y de hacia dónde vamos desde el punto de vista económico, financiero. A veces les hace un poco de ruido a los compañeros que vienen del peronismo y son parte del laborismo, cuando yo digo que hay que sustentar la economía, una economía social de mercado, social en cuanto a garantizar los derechos laborales, pero también una economía liberal y no cerrada respecto de un estatismo, que todo tenga que pasar por el Estado. O sea, ni todo privado ni todo estatal, pero sí entender de que hoy el mundo se va se corre justamente para esa economía social de mercado. Sí. Bueno, ¿y cómo ves hoy el gobierno nacional? En este tiempo que llevamos, digamos, ¿cómo ves que estos pasos que viene dando? La verdad es que me duele mucho, primero en la forma en que se expresa el presidente. Yo creo que hay una vieja frase que decía mi abuelo, que lo cortés no quita lo valiente. Yo puedo ser durísimo en materia de medidas, pero siempre ser un caballero en la forma de expresarme o dirigirme. Creo que se equivoca muchísimo. Si bien está, entre comillas, de moda en el mundo ser grotesco a la hora de dirigirse a la oposición, pero quienes somos cincuentones tenemos otra escuela y no nos cierra esa forma de llevar adelante. Creo que la obsesión del déficit cero está anulando la posibilidad de hacer obras públicas, y sin ser keynesiano, creo que la obra pública es la reactivación de un mercado laboral y que permitiría que se dinamice la economía. Creo que el cerrarse ideológicamente y no quererse correr de un discurso, de un liberalismo totalmente vertical, nos está demorando muchísimo en poder arrancar el país, que la economía arranque y que comience justamente a llegar las inversiones para que las fuentes de trabajo sean una realidad. Sí. Acá te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con... No te presenté, porque la verdad, claro, arranqué mal. A mi derecha, la única dama que vas a ver, que se llama Lorena, que es colega también, es abogada. De familia. De familia, por ende no es abogada, ¿viste lo que se dice en una familia? Cállate la boca que mirá. Y del otro lado tenemos, y que es por quien te quiero preguntar, a Matías Salvi, que no solo es abogado, sino que es ayudante fiscal acá en la provincia. Qué bueno. Y justo vos contaste cómo constituiste este sindicato, y Matías está
queriendo también constituir el sindicato de los ayudantes fiscales, que tienen como una dependencia distinta a los funcionarios. Por un camino muy parecido. ¿Cómo fue esa vivencia, Gustavo? ¿Cómo fue el proceso de tomar la decisión y encarar esta construcción del sindicato? Sí, creo que nos tomó cuando, tenía mucho más pelo, ahora me estoy viendo con las imágenes bastante pelado, tenía un flequillo que me daba la posibilidad de Por ahí hablar. Me estás viendo a mí, me estás viendo a mí en realidad. La verdad que fue una construcción a largo plazo. Yo recién pude entenderle que había que disfrutarla mientras iba construyendo y no tomar como una obsesión en llegar a la meta de constituir el sindicato. Fue hablar a cada uno de nuestros compañeros y marcarnos objetivos claros como para decir qué queremos y qué necesitamos. Y con la coherencia de tratar de poner como objetivo del sindicato esas ideas o esas necesidades que son comunes a todo el sector. Llegar con un acta constitutiva, presentarla al Ministerio de Trabajo, caer cerca de un Leo que te da una mano dentro del ministerio a veces para poder viabilizar los expedientes dentro del ministerio, y obtener un primer paso, un primer estadio jurídico, que es la simple inscripción, que te da la representación de aquellos compañeros que están afiliados, no así del colectivo. Después ir a una segunda instancia jurídica, que es pedir la personería jurídica de representación, en este caso la provincia de Mendoza o la ciudad de Mendoza, o donde esté justamente el área de representación que se pretenda. Y a partir de ahí, si hay un sindicato con personería, seguramente el ministerio pedirá hacer un cotejo de afiliados, y el sindicato que tenga más afiliados tendrá la representación y el reconocimiento del Ministerio de Trabajo. Y a partir de ahí podrá sentarse con el sector empresario a discutir una paritaria para el sector, que va a ser obviamente erga omnes. Va a vincular y va a darle beneficio a la totalidad. Sintéticamente, creo que eso es desde cero a lograr un sindicato con personería. Y desde lo personal, Gustavo, vale la pena, lo recomendaría, ¿viste? Esto como cuando los abogados nos vienen y nos dicen, che, mi hijo quiere estudiar Derecho, ¿vos qué pensás? Y uno dice, no sé. Sí, yo creo que todo, vos sabés que yo vengo de una familia en realidad no peronista, sino radical, como casi todos los cordobeses. Y yo una vez, cuando estaba en esta disyuntiva de ser o no dirigente sindical, porque no lo había sido, nacido en el seno de una clase media, siempre se los veía mal. Mi abuela, que era una dirigente radical, me dijo, mira, si vos sos un hombre de bien, no importa qué tipo de dirigente seas, desde el momento que aceptás ser dirigente, porque tenés un compromiso para con la sociedad. Y si sos dirigente sindical o político y sos un hombre de bien, vos vas a hacer el bien a la institución que vaya. Es un desafío hermoso y creo que vale la pena, porque no solo te quedás en vos y en tu familia, sino te animás a representar un colectivo. Exacto, que es lo que busco, es lo que estamos trabajando, y me encantan las palabras porque justamente lo que vos dijiste es lo que más o menos define el camino nuestro y este ingenio que se nos ocurrió de tratar de formar algo aparte. Así que te agradezco muchísimo las palabras, me sirven un montón, me suman un montón y me reafirman esa posición en la que yo estaba, y me da esa seguridad también. Ahí, bueno, estás coacheando ahora, Gustavo. Sí. No, y otra cosa le quería preguntar a Gustavo, con respecto al partido, si hay posibilidades de que venga Mendoza o no. Toda. El tema que los distritos, cada distrito tiene la posibilidad, o tiene que poner un número de adhesiones, transformarlas en afiliaciones para que pueda concretarse, y la justicia federal con competencia electoral otorgarte la representación. Pero sí, obviamente que sí. Con Leo una vez hablamos y después nos perdimos en las brumas del tiempo. Lo vamos a retomar. Hay que retomar. Vamos a retomar, que me parece que el camino viene por ahí. El laborismo hoy por hoy tiene un equilibrio justo. A ver, el primer ministro británico es laborista. El laborismo fue quien habló en su momento de una soberanía compartida con Malvinas, es decir, que tenemos hasta nexos comunes, más allá de que este primer ministro lo negó, pero dentro de lo que es la discusión del laborismo inglés está lo que es terminar con el tema de las colonias. Ocupa un lugar importante dentro del propio Israel. Si hablamos de David Ben Gurión, fue laborista. Si hablamos de Isaac Rabin, fue laborista. Si hablamos del gran Shimon Peres, fue laborista, de Abodá. Si hablamos de Golda Meir, fue laborista, fue ministra de Trabajo. Es decir, que hay una historia de dirigentes laboristas que marcaron en el mundo un cambio justamente de paradigma. Y bueno, Mendoza creo que
se necesita justamente ese dirigente, Sí. que somos la clase media y tomamos tanto del peronismo como del radicalismo. Creo que somos el equilibrio. Me gusta Si esa bien el fusión PRI aparte, me gusta mucho esa fusión. Está No, y buenísimo. aparte está bueno como que sería la tercera fuerza como para que se corte este Boca River que tenemos en Mendoza. Claro, claro. Sí, sin duda, sin duda. A ver, somos la clase, somos la expresión de la representación de la clase media, eso es el laborismo. Y a su vez, si queremos conjugar esos partidos de dirigentes que están cansados de la superestructura, el primer candidato a presidente del laborismo fue Perón, pero el vicepresidente fue Quijano, que fue un dirigente radical de Corrientes. Es decir, que siempre existió este equilibrio de una ideología de centro-derecha parada desde un Perón, que bueno, tiene un poco más a la derecha, y de Quijano, que era un dirigente irigoyenista con un contenido social fuerte. Creo que y Mendoza, igual que Córdoba, igual que Santa Fe, igual que la provincia de Buenos Aires, somos, a ver, el motor de la Argentina, en donde la clase media se siente representada justamente por un partido que pueda hacer la síntesis de eso. Así que creo que Mendoza se merece un laborismo de ustedes. Se re merece. Bueno, ahí creo que estamos todos entusiasmados. Sí. Vamos, Mati. Yo te hago mi última pregunta y después les dejo a los chicos. Huecar Interior representa, aparte de Córdoba, ¿qué otras provincias representás vos, Gustavo? En materia de peajes, el único peaje que hay en Mendoza, en su provincia, que está en La Paz. Sí. Y después estamos en Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Entre Ríos y San Luis. Esos son los espacios de representación. Y provincia de Buenos Aires, pero bueno, desde el punto de vista jurídico no estamos constituidos, pero sí hay un grupo de compañeros que están empujando como para llevarlo adelante. Pero únicamente en materia de peaje en esa provincia, y en Córdoba somos mandos medios de la construcción y los peajes. Perfecto. En esta representación que tenés, porque esto venía la pregunta, ¿y qué te cuentan tus afiliados del interior, del resto de las provincias, de cómo están viviendo hoy, digamos, la situación? ¿Cómo ves a las provincias, digamos? Y las provincias, la verdad que hay un cierto desconcierto en materia política, porque también, a ver, si bien en peaje la edad promedio son 25, 26 años, pero también sienten de que, bueno, a ver, trabajan, que el salario no llega, de que la inflación, si bien está desacelerándose, pero el poder adquisitivo se ha caído y están por debajo de lo que es la inflación. Hay cierta incertidumbre, hay muchos de ellos que todavía siguen con el pasaporte en mano y viendo a Ezeiza una salida a su situación económica y familiar. La verdad que es bastante duro. Y mientras más nos alejamos hacia el norte, la situación es más complicada desde el punto de vista económico y social. Vuelvo a reiterar esto, tal vez las provincias centrales de Argentina tenemos una clase media de que nuestros viejos nos pueden contener, pero a veces en el norte la situación es difícil, o en el sur es difícil, y lo que veo es eso, de los padres que tienen hijos de 20 años, entre 20 y 30, angustiados porque están viendo que se quieren ir. Y bueno, hay una salida de un proyecto, un plan económico que no arranca. Y bueno, a ver, estaba leyendo una encuesta que hay un 12% de la población que ya no consume carne, porque bueno, no llega con el salario. Es decir, si bien llegamos a un déficit cero, pero a costa de ajustando Claro, tanto el ¿a qué cinturón costo? de que se nos Exacto. cae. Sí. Bueno, Gustavo, como siempre, un placer enorme escucharte. Desde ya estás invitado a Mendoza. Eso es lo que le quería preguntar yo. ¿Cuándo va a es venir? medio reacio, no viene. Es más fácil encontrarme en Buenos Aires que en Mendoza, pero No. sería muy Amo lindo. Mendoza. Amo Mendoza, la ciudad, lo limpia que es su ciudad, lo rico vino, perdón que lo reitere. No, sí, eso yo soy Así amante de los que- vinos, así que dale por ahí. van a estar presentes y aparte para que hice una charla porque lo tenés para contar Sí, un montón sí. de historia, de un montón de cosas, porque bueno, yo te he escuchado, lo que he tenido el gusto de Claro. escucharte en otras exposiciones, sé que tenés como una parte muy didáctica. Así que Ha sido un verdadero gusto realmente ir a Mendoza, que es una ciudad hermosa. dale, y te pido si le mandás un saludo a un amigo en común, a Javier Kaplan. sí, Javier. Mandale Sí, sí. un saludo, a ver que tenemos también el amor común por el rugby. A ver. ¿Es verdad? Sí. Sí. Con- A ver, si seguimos los dos panzones, quiere decir que estamos en buen camino. Sí, la verdad que dan bien el perfil para forward, ¿eh?
seguimos igual que como éramos. Bueno, Gustavo, ha sido un gusto enorme y estamos en contacto. Muchísimas Abrazo gracias. gigante. Muchas gracias a los tres. Muchas Un gracias. Abrazo. que estés bien. Chao, Chao, gracias. Gustavo. What do you expect? Just what do you expect?